mi nombre es Lady Noemil Rosario, soy del curso Quinto P de Mecatrónica y hoy les estaremos hablando sobre la tabla periódica. Este grupo está conformado por Marcos, que nos estará hablando sobre la evolución de la tabla periódica, Nicole, que nos estará hablando sobre la clasificación de la tabla periódica, Chris Belli, que nos estará hablando sobre las propiedades periódicas de los elementos. Luego está Juan Ariel, que nos explicará las características de los metales, bimetales y metaloides. Y por último tenemos a Marielis, que nos hablará de los gases y nobles. A continuación les daré una pequeña introducción sobre qué es la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. ¿Cuál es la importancia de la tabla periódica? La tabla periódica es muy importante ya que nos muestra sus elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas. Es enormemente útil para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir propiedades de elementos todavía no sintetizados o descubiertos. Buenas, mi nombre es Marcos y hoy les estaré hablando sobre la evolución de la tabla periódica. Los seres humanos siempre hemos estado tentados a descubrir una explicación a la complejidad de la materia. Al principio se creía que toda materia que nos rodeaba se resumía en agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, gracias a las mejoras técnicas, a las experimentaciones químicas y físicas, nos dimos cuenta de que la materia es aún más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera forma y la más natural fue la de clasificarlos por masas atómicas. Sin embargo, esta no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más formas fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que es utilizada hoy en día. Para empezar a hablar sobre la evolución de la tabla periódica, la dividiremos en 4 etapas, que son las siguientes. Dobereiner. Este químico alcanzó a elaborar un informe el cual mostraba una relación entre las masas atómicas de ciertos elementos y sus propiedades. Él destaca ciertas similitudes entre elementos agrupados en tríos, el cual denomina triadas. Por ejemplo, la triada del cloro, la triada del bromo y la triada del yodo. Él pone en evidencia que la masa atómica de uno de los 3 elementos de una triada es intermedia entre la de los otros 2. En 1850 contábamos con al menos 20 triadas, para así llegar a una primera clasificación coherente. Chancurutois y Newland. En 1862, Chancurutois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla periódica. Chancurutois y Newland, químico inglés, inician la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta no puede aplicarse más allá de los elementos del calcio. Por lo tanto, esta ley fue insuficiente, pero la tabla periódica empieza a ser diseñada. Mayer. En 1869, Mayer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar con relación a la de los otros. Los metales alcalinos, por ejemplo, tienen un volumen atómico importante. Mendeleev. En 1869, el químico ruso Mendeleev presenta su primera versión de la tabla periódica. Esta fue la primera versión coherente a las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer una cierta similitud en lo que concierne a las propiedades de los elementos. La tabla periódica contenía 63 elementos y es la que veremos a continuación. Para concluir, hablaremos sobre la tabla periódica actualmente utilizada. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actualmente utilizada.
Un grupo en la tabla periódica corresponde a una columna vertical de la tabla. Hay actualmente 18 grupos en la tabla periódica estándar. El hecho de que cada grupo corresponda directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla periódica fue inventada para organizar cada serie química conocida en un esquema coherente. Muchas gracias. Yo les estaré hablando sobre la clasificación actual de grupos, periodos y bloques de la tabla periódica. Lo primero que vamos a hacer es a conceptualizar a lo que este término se refiere. La tabla periódica es una lista en la que se presentan los elementos químicos naturales y sintéticos y sus elementos están ordenados según su número atómico creciente. La tabla se divide horizontalmente en periodos y verticalmente en grupos. Otro de los beneficios o ventajas que nos brinda este ordenamiento es que nos permite la clasificación de los elementos ubicados en ella. La clasificación por grupo es más sencilla ya que esta nos permite ubicar los elementos y las familias correspondientes. Encontramos en los metales alcalinos la familia conocida como la familia 1A, los metales alcalinoterrios denominada como la familia 2A, la familia del boro conocida como la familia 4A, la familia del nitrógeno conocida como la familia 5A, la familia del calcógeno denominada como la familia 6A, la familia del halógeno denominada como la familia 7A y la familia 0, que se caracteriza por incluir todos los gases nobles. Clasificación de períodos. Está dividida en periodos que se enumeran del 1 al 7 y que van de arriba hacia abajo, y el número de elementos en cada periodo no es el mismo. Es decir, en el periodo 1 solamente encontramos que hay 2 elementos. En el periodo 2 y 3 solamente existen 8 elementos. En el periodo 4 y 5 hay 18 elementos. Los lantánidos y actínidos se encuentran separados en la parte inferior de la tabla y corresponden al periodo 6 y 7 respectivamente. La tabla se divide en 4 bloques según el orbital que ocupan los electrones más externos. Los bloques son bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. El orbital en el bloque S solamente permite 2 electrones y en él hay 2 elementos en cada nivel. En el bloque P, el orbital solamente permite 6 electrones y se encuentran 6 elementos en cada nivel. En el bloque D, solamente el orbital permite 10 electrones y en él se encuentran 10 elementos. En el bloque F, el orbital solamente permite 14 electrones y en él se encuentran 14 elementos en cada nivel. Bien, en este momento le voy a tratar el tema sobre las propiedades periódicas de los elementos. Las propiedades periódicas son las propiedades que se presentan en los átomos de un elemento y que varían en la tabla periódica siguiendo la periodicidad de los grupos y periodos de estos. Hay una gran cantidad de propiedades periódicas, pero entre las más importantes podemos resaltar la estructura electrónica, afinidad electrónica, el volumen atómico, el radio atómico, la potencia de ionización, electronegatividad, carácter metálico, valencia iónica, valencia covalente, radio iónico y radio covalente. Mi nombre es Ariel Alemán, de quinto P del área mecatrónica, y le estaré hablando sobre metales, no metales y metaloides. Los metales son elementos químicos puros que se caracterizan por ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es un metal líquido. Se emplea para la fabricación de diferentes objetos a través de la aleación de metales, es decir, mezclando 2 o más metales en su estado natural. La principal característica de un metal es que es maleable, es decir, que se puede deformar o descomponer sin romperse a través de golpes o compresiones. Un ejemplo de esto es el oro. Los no metales son elementos pocos abundantes en la tabla periódica y se caracteriza por no ser buen conductor del calor ni de electricidad.
Una característica de un no metal es que no es maleable y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. Los metaloides son un intermedio entre los metales y no metales, es decir, que pueden tener diferentes o varias características de unos u otros. Generalmente los metaloides poseen 4 electrones en su última órbita o valencia o valor. Son semiconductores, existen solo 7 metaloides, tales como boro, silicio, germano, antilicio, antimonio, antisénico, telurio y polonio, pero el polonio suele destacarse más como un metal. Gracias. Mi nombre es Marieli, soy de quinto P y hoy les voy a hablar de lo que son los gases nobles. Son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares, por ejemplo, bajas condiciones normales, son gases monoatómicos, inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Se sitúan en el grupo 18 de la tabla periódica, anteriormente llamado grupo 0. Los 7 gases son hielo, neón, argón, criptón, xenón, radiactivo radón y el sintético arganesón. Las propiedades de los gases nobles pueden ser explicadas por las teorías modernas de la estructura atómica. A su capa electrónica de electrones valentes se le considera completa, dándole poca tendencia a participar en reacciones químicas, por lo que solo unos pocos compuestos de gases nobles han sido preparados hasta el 2008. El xenón, de manera espontánea con el flúor debido a la alta electronegatividad de este, y a partir de los compuestos resultantes se han alcanzado otros. También se han instalado algunos compuestos en criptón, con criptón, los puntos de fusión y de ebullición de cada gas noble están muy próximos, difiriendo en menos de 10 grados Celsius. Consecuentemente, solo son líquidos en un rango muy pequeño de temperatura. El xenón, argón, criptón y xenón se obtienen del aire usando los métodos de liquefacción y en el de destilación fraccionada. El hielo es típicamente separado del gas natural y el radio se ha aislado normalmente a partir del decaimiento radiactivo de compuestos disueltos de radio. Los gases nobles tienen muchas aplicaciones importantes en industrias como ilusionamiento, soldadura y explotación espacial. La combinación y el oxígeno, nitrógeno, trimit, se emplea para respirar en inmensiones de profundidad para evitar que los buzos sufran el efecto narcótico del nitrógeno. Después de verse los riesgos causados por la inflamación del hidrógeno, este fue reemplazado por hielo en los dirigibles y globos aerostáticos. Gracias.